Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Lamentablemente, las Américas se convirtió en la región con más muertes por COVID-19. Adicionalmente, la realidad que dibujó la pandemia provocó cientos de violaciones a los derechos humanos. Esto es parte del informe que ha publicado esta semana Amnistía Internacional. Y para conocer más detalles de cómo se encuentra la región en materia de derechos humanos, hemos invitado a Valentina Ballesta. Ella es investigadora para Suramérica de Amnistía Internacional. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, Gabriela, encantada. Sí, quería en principio tu balance general. ¿Qué encontraron durante el año 2021? Bueno, sin duda alguna, el 2021 es un año que nos presenta con muchísimos retos en materia de derechos humanos, sobre todo aquellas secuelas que continuamos sufriendo en la región gracias a la pandemia de COVID-19. Pero lamentablemente, como tú lo mencionabas, la región de las Américas con un altísimo índice de letalidad de esta enfermedad. Pero además, esto sirvió de alguna forma como excusa o justificante para continuar con violaciones a otros derechos humanos, ¿no? Vimos cómo es la región más peligrosa para defender derechos ambientales y precisamente donde más personas defensoras de derechos humanos también sufrieron ataques por parte de los distintos estados y también, por supuesto, una preocupante tendencia en la represión y militarización, digamos, de la respuesta frente a protestas sociales. Entonces, ninguno de estas realidades escapa, digamos, sí, de una región que tiene además altísimos números de desigualdad y que todo esto está exacerbado por el impacto como te decía, las secuelas de la pandemia. Hay varios puntos que quiero explorar junto a ti porque son muchos los elementos que mencionas. En primer lugar, ¿por qué se produjeron tantas muertes en América? ¿Hay una proporción de la población y qué pasa? ¿Son faltas de hospitales, de atención? ¿Por qué se produjeron tantas? Sí, por supuesto que hay una línea de base que es la falla o la precariedad en los sistemas de salud que ya existía antes de la pandemia y entonces ahora con una sobreexigencia a estos sistemas pues tenemos los resultados que tenemos, por supuesto. Y también hay un elemento fundamental y esto va a ser explorado por Amnistía Internacional. Estamos también analizando este fenómeno que es la desigualdad que ya existe en las sociedades latinoamericanas y cómo esa desigualdad ha impactado en los resultados que tuvimos al tratar la pandemia, al responder a que los estados pudieran responder a la pandemia. Porque no es lo mismo, por supuesto, tener un sistema de salud y un sistema de seguridad social fuerte que pueda responder y absorber las medidas, por ejemplo, las medidas de cuarentenas o las medidas falta de circulación, mientras que otros países tienen altísimos números de informalidad, también laboral, que por supuesto requieren o exigen a la gente mayor exposición a la pandemia, etcétera. Y esta desigualdad, que es la base, digamos, donde nos encuentra la pandemia en marzo de 2020, es la causante también de que esta incidencia haya sido mayor en la región. También en el tema de la desigualdad, por ejemplo, ustedes hacían algunas comparaciones, sé que te estás refiriendo al tema venezolano, pero por ejemplo, habían grandes diferencias entre Europa y África, por ejemplo, en el tema de la vacunación. ¿Cómo se comportó también la vacunación en América Latina? Y si nos puedes hablar un poquito de esas cifras macros que justamente dibujan que la pandemia volvió más vulnerables a quienes ya eran bastante pobres. Sí, precisamente como lo mencionas, y volviendo al tema de desigualdad, el acceso no solamente a los sistemas de salud, sino también a un plan de vacunación, pero que este plan de vacunación tenga perspectiva de derechos humanos, que pudiera, digamos, atender a las personas más vulnerables. Bueno, fue realmente algo bueno, con lo que todavía estamos luchando para precisamente salir de los embates de la pandemia. Tenemos países donde la vacunación precisamente fue muy lenta, al principio requirió como muchísimos
¿Nos podrías esfuerzo. mencionar algunos? Sé que Chile estuvo muy bien evaluada, pero hay otras naciones que no. Exacto. Bueno, un ejemplo de esto es Perú. Al principio de la vacunación fue realmente lento, no hubo un plan claro, no era estratégica la forma en que se estaba llevando a cabo este plan de vacunación. Sin embargo, hemos visto cómo se ha puesto al día y ahora Perú, pues, finalmente ha salido de esas dificultades que tenía para implementar un plan de vacunación efectivo y hoy en día, pues sí, ya está en una situación mucho mejor respecto de la afectación de la pandemia. También hay un punto antes de continuar profundizando en este tema del informe de Amnistía Internacional sobre esa misión de determinación de hechos, una misión independiente de Naciones Unidas que ha estado siguiendo muy de cerca el tema venezolano y ha hecho denuncias muy puntuales con respecto a desapariciones, asesinatos, una cantidad de violaciones de derechos humanos graves que justamente arman un caso ante la Corte Penal Internacional. Me dicen que al parecer eso está sometido a algún tipo de renovación. ¿Quién hace esa renovación? Y si hay garantías ciertas de que esta misión continúa haciendo su trabajo. Si no me equivoco, ya han entregado por lo menos 2 informes en los últimos 2 años. Así es, Gabriela, es un tema sumamente importante y es uno de los grandes temas que recogimos para el informe sobre Venezuela. En Venezuela tenemos una política de represión que ha sido consolidada en los últimos años y que la preocupación que tenemos del 2021 es que precisamente esta política además ahora incluye como objetivo de la represión a personas defensoras de derechos humanos, lo cual lo vimos reflejado en detenciones arbitrarias hacia personal humanitario y también hacia, por ejemplo, el director de Fundaredes, una organización de derechos humanos que hasta el día de hoy sigue privado de libertad. Entonces, toda esta consolidación de la política de represión y que vemos que avanza, debe ser investigada y sancionada por órganos independientes e imparciales. Desde el 2020 contamos desde el 2019 más bien, contamos con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Esta misión, que ha sido adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha hecho un avance impresionante en materia de documentación de violaciones a derechos humanos. Como tú bien decías, ha dejado las bases para investigaciones posteriores en materia de responsabilidad individual de estas violaciones. Incluso ha dicho que en Venezuela existen elementos suficientes para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, lo cual incluso precede a la hora de investigación de la Corte Penal Internacional. En septiembre de este año, la misión debe entregar un nuevo informe y esperamos que profundice precisamente en estas responsabilidades individuales, pero efectivamente su mandato debe ser renovado. Y la importancia de la renovación de este mandato, y esto que recae enteramente en el Consejo de Derechos Humanos, es que se sigan documentando las violaciones de derechos humanos que existen en Venezuela y sobre todo que mientras no existan otros mecanismos de justicia se puedan recolectar y documentar las evidencias para futuros procesos de acceso a verdad, justicia y reparación por parte de las víctimas y sobrevivientes en el país. Hay que estar muy pendientes entonces de las próximas reuniones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que esa renovación se dé, porque ha sido, creo que, la misión más efectiva y que ha podido cumplir su trabajo con mayores posibilidades, porque sabemos que el régimen de Nicolás Maduro cercena a otras organizaciones que tratan de documentar y tener todas esas evidencias de las violaciones de derechos humanos. Volviendo entonces al informe de derechos humanos, ustedes obviamente contabilizaron todo el tema 2021, pero por ejemplo, cuando uno lee el resumen ejecutivo que tienen, dicen que en enero de 2022 se dieron 20 homicidios a los defensores de derechos humanos. Es decir, también es la región más peligrosa para ejercer justamente esa defensa a los ciudadanos y conocer el tema de la impunidad, porque muchos de esos crímenes nunca son investigados. Sí, de hecho, bueno, es una de nuestras más grandes preocupaciones y nuestra labor desde Amnistía Internacional es acompañar también a las personas defensoras de derechos humanos en toda la región. Y ahí, bueno, y te comentaba precisamente el impacto que ha tenido, por ejemplo, la criminalización de personas defensoras en Venezuela, pero no solamente las personas que defienden derechos humanos se arriesgan
a ser detenidas o ser procesadas injustamente, sino también incluso ponen en riesgo su integridad física y su vida. Y esto, por supuesto que nuestro llamado ahí siempre es a, bueno, investigaciones efectivas, imparciales, que puedan garantizar que estos hechos no queden impunes en, lamentablemente, también una región cuya norma más que excepción es la falta de castigo a estas violaciones de derechos humanos. También está el tema del uso excesivo de la fuerza, que es cuando el policía, de alguna manera, en una manifestación o tratando de, por ejemplo, atrapar a unos delincuentes, justamente asesina o hiere de una manera mucho más aguerrida que lo que podría hacer la víctima. Coméntanos cómo están viendo esto en la región. Al parecer hay preocupaciones en Brasil, por ejemplo. ¿Qué consiguieron con respecto a este tema? Sí, de hecho es una preocupación que es una tendencia que hemos visto en los últimos años. Hemos visto eventos, bueno, en Venezuela, por supuesto, pero también en otros países de la región, como lo ha sido Chile, lo ha sido Colombia o incluso el que mencionas ahora, que es Brasil. El uso excesivo de la fuerza es una de las grandes, digamos, dificultades que existen en materia de derechos humanos en la región, porque está muchas veces normalizada y avalada por las autoridades. Y cuando hablamos de uso excesivo de la fuerza, también nos referimos a que son los funcionarios de seguridad del Estado quienes tienen la obligación y el deber de garantizar la vida y la integridad, son los que usan la fuerza de manera indebida, abusando de ella y, como te digo, muchas veces en un marco permisivo donde se les casi legitima para este tipo de actuación. Y bueno, por supuesto, es muy grave porque la ciudadanía está absolutamente vulnerable frente a estos excesos que cometen funcionarios de seguridad, porque son funcionarios policiales, pero también lamentablemente son funcionarios militares que no siempre reciben o que no deberían ejercer labores de orden público precisamente porque tienen otra naturaleza dentro de su concepción. Y es allí, insisto, donde la impunidad recubre todos estos hechos y lamentablemente pues eso permite o propicia la repetición. También quería volver al punto en el cual se usan las restricciones para proteger la vida y la salud de los ciudadanos durante la pandemia, para reprimir, para silenciar la disidencia. Esto al parecer se dio durante los 2 años y a lo largo y ancho de toda la región. Sí, efectivamente, ¿no? Vimos ejemplos como lo fue El Salvador, también vimos ejemplos en Venezuela e incluso en Paraguay, donde estas medidas restrictivas y de supuesta, eh, sí, cuidado de la salud pública o justificando, tratando de justificar a través de esta premisa, pues en realidad lo que se hizo fue restringir de forma arbitraria y desproporcional no, las garantías y los derechos de los ciudadanos. Entonces vimos a personas privadas de libertad en centros de detenciones básicamente administrativos, donde se suponía que no habían cometido ningún delito, pero eran centros de cuarentenas en donde no había ningún tipo de orden o claridad o transparencia sobre, o sea, básicamente no se seguían procesos claros sobre cómo las personas llegaban allí y luego podían salir de esos lugares. Los vimos también en general en todas las restricciones que hay de la movilidad humana en la región, las cierres de fronteras, la militarización de las fronteras. Entonces, todas estas medidas vienen a restringir, apoyándose en un supuesto protección, en una supuesta protección de la salud pública, pero debemos recordar, Gabriela, que están interconectados y cuando hablamos de proteger la salud pública no podemos hacerlo a expensas de la integridad y la debida diligencia y el debido proceso, mejor dicho, de garantías que tienen las personas en los diferentes países. Entonces, a veces se cree que están justificadas estas medidas cuando en realidad pues van en detrimento de la sociedad y de los derechos humanos en general. Sí, es que este tipo de abusos por parte de las autoridades iban a cosas tan sencillas como publicar una cifra de muertes de COVID-19 en un Twitter particular, te podía justamente costar tu libertad. Personas fueron a prisión por este tipo de acciones tan simples que adicionalmente a la larga se supieron que eran absolutamente ciertas. Finalmente hay algo esperanzador
algún tipo de recomendación además que haga Amnistía Internacional en estos niveles que estamos viendo acá en las Américas? Sí, creemos que lo más importante, Gabriela, es darnos cuenta de cómo la resiliencia en nuestra región y cómo las personas que defienden los derechos humanos, a pesar de trabajar en la región más peligrosa para ellas y a pesar de estos hechos que hemos documentado, de esta criminalización, continúan, digamos, luchando y continúan defendiendo a las otras personas que quizás no pueden o no saben cómo alzar su voz. Entonces, realmente para nosotras en Amnistía Internacional es fundamental quedarnos con ese último mensaje, cómo a pesar de las dificultades, a pesar de que venimos saliendo de 2 años de pandemia donde las afectaciones a los derechos humanos se han visto en los distintos niveles, como lo hemos conversado, no solamente en las garantías a los derechos ciudadanos, sino también en la falta de acceso y lo evidente que ha sido la falta de acceso a derechos económicos y sociales en muchos países del continente. Y sin embargo hay que seguir y hay que continuar precisamente haciendo valer estos derechos y poniendo la voz en alto para proteger y promocionar una mejor calidad de vida para todas las personas. Sí, esta es la situación de las Américas en este espiral de injusticias y de violaciones, pero yo sé que hay mucha gente como Amnistía Internacional que sigue trabajando para todos los días ser un poco mejores. Muchísimas gracias. A ti, saludos. Eran las declaraciones de Valentina Ballesta, investigadora para Suramérica de Amnistía Internacional. Hasta aquí su programa Perspectivas.